La vulnerabilidad es el lugar donde nace el cambio, pero hay cambios que nadie te enseña a atravesar. Cambios que no eliges, que no entiendes al principio y que sin pedir permiso te transforman. Hoy venimos a hablar del autismo, pero no para explicarlo, sino para mostrar lo que es y significa vivirlo. En el cotidiano, en lo invisible, en lo que casi nunca se dice. De lo que no se muestra, de lo que se siente en silencio. Hoy estamos con dos invitadas súper especial, Débora y Carolina, no como esposas de Jonathan y Mariano, sino como grandes mujeres que sostienen, sienten y reconstruyen. Bienvenidos a Los Socios. Hoy no es un episodio más. Hoy es una conversación que a veces cuesta tener, pero que es necesario abrir. Porque hablamos mucho de liderazgo, de empresas, nos cansamos acá con Jonathan de invitar a gente, pero poco de liderazgo aparece cuando la vida te pone a prueba de verdad. Hoy estamos con Carolina, con Débora, nuestras esposas, pero sobre todo, ya me voy a empezar a quebrar, Sí, yo nuestras madres. Sí. Gracias por estar acá. No es una entrevista, esto es un espacio de verdad. Bienvenidos a Los Socios. Es un episodio que si lo leo el script se va a salir aquí y no vamos a hacer nada. Pero pensamos en eso porque el autismo es una realidad. El mes de abril nosotros celebramos el mes del autismo. Y cuando conversamos con Mariano, yo dije, nadie más que ellas que la están ahí sosteniendo todo el tiempo. Esas super mujeres, esas superhéroes para nosotros y para ellos. Tenemos que hacer el podcast. Y lo único que me dijo Mariano, lo veo difícil, claro. Va a tocar convencerlo. Yo dije, además tengo un 50%. Pero aquí están y es un placer hacer este episodio que lo comparto con mi querido Mariano, siempre con otros invitados, con otros temas, pero estar aquí con ustedes es sumamente especial. La vamos a pasarla bien, la vamos a disfrutar, vamos a concientizar a través de la experiencia de cada uno de ustedes. Yo voy a empezar, ¿no? ¿Lo empiezas tú? Sí, siempre igual tenemos un ritual y ese ritual es parte de Los Socios, es parte de esta conversación. Y en este caso voy a empezar con Carolina. La primera pregunta, que es la que rompe ese hielo, que es si te tuvieras que presentar sin títulos, ¿quién es Carolina para Carolina? Uy, qué complicado. A ver, no estoy muy segura de en este momento quién soy. Creo que no soy la misma que era antes. Si antes me tendría que haber definido, creo que lo hubiese hecho de otra forma. Ahora soy una persona que está como, bueno, vos que hablas mucho de propósito y eso, soy una persona que tiene como propósito el desarrollo de León. Ay, ahora ya me va a poder ayudar. Prepárense, saquen pañuelos porque hoy vamos a llorar todos, me parece. Pero básicamente eso, o sea, todo lo que hago es para que León esté mejor, para que se pueda desarrollar y para que, con el único objetivo de que sea feliz. La realidad es esa. Fuera del rol de madre, porque bueno, si bien eso es en lo que me estoy enfocando ahora, que siento que es lo más importante. A ver, ¿qué soy? Soy una persona... Una superhéroe para León. Para él no sé si soy una superhéroe, no. A veces me dicen supermamá y no, soy una mamá que hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Pero bueno, fuera de lo que decía, fuera de ese rol, soy una persona
directa, concreta. Veo las cosas o blanco o negro. Soy muy obsesiva, soy muy detallista. Mariano lo sabe eso. Hay muchas anécdotas, pero me acuerdo de la primera Ah. anécdota. Apenas Sí, nos fuimos la a del vivir. departamento. Apenas nos fuimos a vivir solos, me dice, ¿por qué no construimos el bajo mesada? Compremos las maderas. Ella diseñaba, fuimos a un lugar, cortamos las maderas y yo me puse a armar el bajo mesada. La primera discusión fue, lo agujereaste 2 milímetros. No, era 1 milímetro. Y dije, no. Y por 2 milímetros estaba mal. Claro, Así que si es obsesiva y todo, dije, Perfeccionista. bueno, sí. muy perfeccionista. Ojo. Demasiado. Qué bien, qué bien. Débora Patricia. A ver, Deborita. Débora, antes de todo, ¿quién es Débora para Débora? A ver, también es muy difícil. Yo creo que cuando a uno le toca hablar de uno es lo más difícil, como sacar esa información. Pero bueno, creo que también así para arrancar uno, soy mujer, esposa, felizmente casada, madre de 2, que amo con todo mi corazón. Y bueno, mamá de un chico con autismo. Y al igual que Carolina, creo que una de las cosas que, como mi objetivo principal, por lo menos con Santiago, es verlo feliz, que sea feliz. Acá nosotros tenemos unos 2, 3 años un poquito más avanzados que Mariana y Carolina con respecto a la edad ya de lo que hemos pasado. Yo creo que hoy te puedo decir que soy una persona más tranquila con respecto al proceso de llevar este camino. También soy una persona no tanto perfeccionista, pero sí un poco Eres un poco obsesionada. obsesionada. También. Sí, señora. Vamos a estar sacando los trapitos al sol. Creo que por lo menos en mi caso, yo creo que el caso de ustedes debe ser muy parecido. Con Santiago tenemos una rutina muy diaria, muy de que sale de la escuela, vamos a terapia, entonces yo necesito que eso cuadre. Y ahora que los tranques también son tan pesados, donde está la escuela de Santiago en un extremo, una de las terapias en otro extremo, entonces que cuadren tengo que salir al tiempo, tengo que ser muy puntual, llegar para poder que todo como que cuadre, entonces tiendo a estresarme un poco. Mira, ahí tenemos Toma, a la mi amor. sala al gran León, mira. Cuidado. Listo, eso ellos lo tienen todo finamente Eso calculado. ya lo saben y es parte de... Pero bueno, continuando acá, soy una persona feliz. Soy una mamá feliz, una esposa feliz. Que al final, lo que quiero que para mis 2 hijos es buscar. Puedo decirte que sí me he puesto un poco a un lado, porque yo necesito que Santiago obtenga todas las herramientas necesarias para salir adelante. Entonces, sé que llegará mi momento cuando Jonathan puede, él apoya mucho. También sé que es difícil, o sea, llevar todo este trote no es fácil, pero no es imposible. Entonces, por ahí creo que Débora entraría por ese lado. Bueno, Súper. estos son parte de las interrupciones que vamos a tener, pero esto es la vida. Así Eso mismo. es real. Lo que pasa es que a veces como sociedad nosotros todavía no entendemos que el autismo no es un diagnóstico.
más bien la forma diferente de ver o de habitar, ¿verdad? Acá en este mundo. Y no es adaptarnos a ellos o ellos a nosotros, sino que hay opciones, ¿no? De ver, de sentir, de distintas, que no hay el cierto porque quizás de la manera que nosotros estamos o fuimos guiados, porque creo que esa es la palabra, la guía, quizás tampoco es la correcta, ¿verdad? Sí existe falta, ¿no? De algunas habilidades, algunos procesos de desarrollo que pronto vamos a entrar, pero al final sí, el autismo él transforma, ¿no? Él trae esa, en mi caso y en el caso de Débora también, y lo que dijo Carolina, somos otros, ¿verdad? Somos otras personas, somos distintos también, somos diferentes. Vemos el mundo de otra manera. Vemos el mundo de otra manera. Yo creo que si la empatía tú ya tenías, ahorita tú tienes la empatía allá, porque a veces vas a bajar súper, vas a la farmacia, a las arrochas, lo que sea, y de repente te ve un niño haciendo berrinche y tú dices, tranquilo, eso es normal, eso hace parte. Y no necesariamente el niño es atípico, sin embargo, lo estás viendo con otros ojos. Tú lo ves con sí. otros ojos, Sí. la empatía te acompaña en todo el momento. Sí. Coincido. Parte de lo que nos propusimos hoy es dar herramientas a los padres y la primera herramienta tiene que ver con la detección, contando con cuando a León acá esa obsesión ayudó porque León tenía algunos rasgos, obviamente lo llevamos al médico y el médico te decía, no, es un bebé de pandemia, por lo cual la socialización y todo eso no lo tiene. Y Carolina decía, pasa algo, hay algo. Sí. Me gustaría entonces ahora sí preguntarte, ¿cuándo fue el momento o qué viste para los que nos están escuchando, que también puedan estar, que no se queden a veces con una sola opinión? ¿Qué es lo que viste o cuál fue el momento puntual que te dijo, León, hay que buscar otra opinión o qué es lo que te llevó a pensar? Y a ver, durante el primer año fue difícil porque, a ver, el comportamiento de León fue como estándar. Yo tampoco sabía cómo se tenía que comportar un bebé, o sea, qué era lo que tenía que hacer. A ver, había leído, a ver, tiene que gatear, tiene que hacer esto a tal edad, a tal otra. Y lo que sí notaba es que no me miraba. O sea, yo le hablaba y no me miraba, lo llamaba y no se giraba, o capaz se caía una cacerola por decir algo que había hecho mucho ruido, un juguete, y él no reaccionaba, pero esas Sí, cosas y dijimos, como que... pero debe tener problemas auditivos. Sí. Dice, fíjate, lo primero que fue Sí. tiene un problema auditivo, hay que hacerle el estudio. Sí, pero eso como que decís, bueno, no sé, o sea, capaz lo comentás y te dicen sí, puede tener problemas auditivos, pero realmente lo que yo me acuerdo, digamos, después de tantos años, algo que se lo dije a la pediatra y se lo comenté un montón de veces, a mí me gusta tener las ventanas abiertas, que corra brisa y todo. Claro. León era chiquito, recién caminaba, tenía 1 año, y yo abría el ventanal, ¿te acordás? Sí. El ventanal del balcón. León iba y lo cerraba. Abría el ventanal, León iba y lo cerraba. Digo, bueno, no sé, me escucha que lo abro, él lo quiere cerrar. Pero ya él tenía como una obsesión con eso. Y yo, claro, que quería abrir la ventana, no me gustaba encender el aire acondicionado. Y a veces lo veía que estaba muy tranquilo jugando algo, concentrado, de espaldas al ventanal. Y yo iba muy despacito, en silencio, y lo abría, o sea, que no se escuchaba el sonido ni nada. Y León, o sea, se levantaba y lo cerraba. Y seguía después jugando como si nada. Entonces digo, siente el cambio en el ambiente, porque no es que escuchó el ruido de la ventana, o sea, está percibiendo algo, o sea, ya sea... Bueno, y no, el departamento no era ruidoso, como que se escucha ruido, o sea, era bastante silencioso cuando abrías.
Y digo, está sintiendo un cambio en el ambiente. ¿Qué es lo que digo? Para el resto quizás era imperceptible, que no se daban cuenta. Y yo también me había obsesionado con eso. Se lo contaba a la pediatra. No, bueno, pero como que le restaban importancia. Después León empezó el jardín a 1 año y 5 meses. Digo, bueno, ahora va a socializar, va a estar con otros chicos, quizás es eso que estaba todo el día conmigo encerrado. Digo, quizás ahora las cosas cambian, y después también iba al jardín. ¿No están notando algo de León? Pero sí, básicamente fue eso, hasta que un día, cuando yo digo que no me mira, que esto, que lo otro, que no responde a su nombre, que lo llevo al parque porque quiero que juegue con otros chicos, y lo único que hacía León era correr. Íbamos al parque. Correr bastante. Y tenía que salir a correr. Sí. Pero era ir al parque y Corretearlo. corría, podía correr, no sé, 100 metros, 150 metros, y sin mirar para atrás. Y yo digo, no sabe si yo Sí, sigo sigue, estando con él, si corre solo. Bueno, también era como Y Carolina dice, no bastante... me gusta salir con las madres porque las madres, claro, están tranquilas, los chicos Hablando, jugando ahí y conversando. yo estoy corriendo. Ajá. Claro, es que aparte también era como que sentía que molestaba, entonces era eso de no me están entendiendo a mí mi situación, pero es por otro lado, ¿por qué no puedo estar yo con el resto de las madres como están todas tranquilas conversando y los nenes sentados al lado jugando tranquilos? Y bueno, y así como varias cosas, bueno, no me quiero explayar demasiado, pero bueno, hasta que tomé la decisión, todo el mundo, o sea, yo parecía que veía cosas, como que imaginaba cosas que no eran, le buscaba algo a León que no era, bueno, hasta que decidí Sí, porque cuando me evaluarlo. preguntaba a mí, yo también decía, no, pero si ya te dijo el médico que es Que un nene es- de pandemia, está todo entonces digo, bien. es normal. Pero tú te asociaste al autismo. Bueno, lo que me pasó es que digo, a ver, no es que me trataban de loca, pero como que estaba buscando cosas en mi hijo que no tenía. Y no es que yo le buscaba algo, sino simplemente que, ¿viste? Te llamaba la atención. Sentís, ¿viste cuando te das cuenta? Exacto. Sentís que hay algo que no es. Es que la intuición de mamá también. Es sí, intuición. Y ahí empecé a estudiar, a investigar, a googlear, o sea, lo que seguramente hicieron todas. Y buscar, mi hijo hace esto. Y ahí me apareció lo de autismo. Y bueno, y ahí yo también como que empecé a preguntar, bueno, no Y sé ya. si... Y bueno, y después seguimos ahí todo el proceso. Sí, igual lo llevamos a Argentina porque Claro. acá no teníamos todos los estudios que queríamos. Y en Argentina se hizo todo Sí. el estudio. No sé si acá no estaban, o quizás hace poco que vivíamos en Panamá y yo todavía no entendía cómo funcionaba el sistema de Claro. salud y todo. Y fue decir, bueno, hasta acá llegué, León tenía 1 año y 10 meses más o menos, y me saqué un pasaje. Dije, ya Me está, voy. o sea, ya está, 1 año y 10 meses, no voy a seguir esperando. Exacto. Y aparte leía mucho de lo importante que eran las terapias La atención en temprana. la primera etapa del Ujú. desarrollo. Entonces yo digo, sigo esperando, ¿y qué voy a seguir esperando? Igual cuando fuimos para evaluarlo, yo ya sabía. O sea, yo no es que necesité que le hagan la evaluación. Yo ya sabía lo que tenía de todo lo que había leído. Sí, de esta parte también, bueno, ya lo sé por haber vivido, pero Débora, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Algo puntual o fue viendo, espérate, no, quizás no, Ok. quizás es cosa de mi cabeza porque Débora tiene la experiencia de A haberse... eso voy. Ah, Yo soy maestra de educación especial y psicopedagoga. Entonces ya yo desde el 2014, que fue cuando yo me gradué, o sea, ya yo estaba sumergida en este mundo de la discapacidad, ¿no? Ya yo tenía conocimiento profesionalmente del autismo y todas las diferentes ramas en las discapacidades. Cuando nace Santiago, yo como al año y 4 meses, 6 meses, también comencé a ver cosas como que... Pero yo creo que al final también, o sea, dije, no, son ideas mías, yo tengo, o sea, le estoy buscando la quinta rama al árbol, buscando buscándole algo malo a mi hijo. sí. Pero yo también veía, no señalaba, no me miraba, lo llamaba y había momentos que contestaba, había momentos en que no contestaba, el lenguaje se retrasó, motrizmente él hizo estimulación temprana todo su primer año de vida.
Y yo decía, hay algo que no me está cuadrando, pero no sé si estoy exagerando. Hay algo que no me cuadra, pero no sé si estoy exagerando. Llegó pandemia, nos encerramos y pude convivir más con Santi en su día a día, porque él todavía no estaba en escuela, él estaba en casa. Sí. Entonces, me acuerdo, abril, mi esposo le dio de comer atún a mi hijo y dejó de comer. Y hasta el sol de hoy, después de lo que comía todo, hasta el sol de hoy, su alimentación es muy restringida. Y ahí yo dije, no, ya, dejó de comer O sea, él todo solo quería comer atún atún con arroz. o arroz blanco. Atún con arroz. Y atún con arroz. por 3 meses comió atún y arroz blanco. Hasta yo no hablé con pediatra, yo no hablé con nadie, yo simplemente agarré el celular, saqué cita en la neuro, estábamos encerrados, o sea, Sí. ya nosotros no había movilidad, no había nada, y en julio, eso fue en abril, logré sacar cita en julio o en junio, no me acuerdo. Llegaba la doctora, yo con mi hijo, porque también nada más permitían una persona, todo estaba Es muy restringido restricto ese- Sí. esa- en ese momento. Entonces ahí la doctora me dijo, mira, si hay rasgos, hay banderas rojas, actualmente hay un retraso global de desarrollo, hay que hacerle todos estos exámenes para poder determinar exactamente qué es lo que está pasando, prueba auditiva, electroencefalograma, todo lo que... Resonancia. Ajá, exacto, todo lo que pasamos a una segunda cita. Hay que arrancar de una vez terapias, sensorial, sensorial, conductual y lenguaje, ¿no? Ok, ajá, ¿quién le va a dar terapia a mi hijo? Estamos Encerrados. Sí. Como estaba en el medio también, porque trabajo en una escuela y conocía a terapistas que habían trabajado con otros estudiantes dentro de la escuela, comencé a llamar. Mira, me está pasando esto, necesito trabajar terapia conductual, terapia de lenguaje, terapia sensorial. No, yo nada más estoy atendiendo virtual, no me sirve, gracias. Pero eso ahorita no es lo que estoy buscando, un niño de 2 años, Sí. virtual, eso no funcionaba. Hasta que conseguí la psicóloga que todavía, o sea, ya llevamos 6 años con ella y que ha sido... Máximo es una nazi, pero es lo que necesita mi hijo en este momento. Espero que no vea este podcast. No, pero ella está clara. Nosotros apreciamos mucho el trabajo que hace con Santiago, lo que Sí, hace. ella conductualmente Y es muy, tú quieres lograr este objetivo, tienes que hacer esto. O sea, es muy directa también con lo que busca. Bueno, ella es una, y ella estaba atendiendo presencialmente, así que, bueno, vamos con ella. Llamé como a 4 personas. Vamos con ella. La sensorial también. Yo vivía en San Francisco, me tiraba hasta Clayton para poder que recibiera sensorialmente terapia escapada. Sí. Porque Que te estaba podían todo parar. encerrado. Exacto. A la mano de Dios, yo necesito velar por mi hijo, que él reciba lo que tiene que recibir, y yo me iba y me quedaba en el carro porque también no podía estar adentro. Él quedaba ahí, o sea, ahí yo esperaba afuera en el carro, terminó, volvía y entraba, lo recogía, ¿cómo le fue? Bien, pasó esto, ya, todo perfecto. Todo con Y mascarilla. bueno, Con... exacto. Ay, sí. Eso es, él no toleraba la mascarilla. Entonces, Habíamos la porque- mascarilla de... Yo nunca me olvido la mascarilla de león, de tigre, que así. mandamos a hacer. Porque era la única forma que podía... Claro. Porque ver. esta terapista atendía o el Clayton o atendía en el Hospital Nacional. Pero como era hospital, entonces Tenías un riesgo muy alto. era exacto, como él no tenía, entonces íbamos allá. Pero yo al final fue, ¿qué necesita? Que como tenía el conocimiento y sabía que la intervención temprana es lo más importante con estos chicos, yo dije, nada, Jonathan, estamos aquí y necesitamos caminar por acá, entonces vamos. Y así nos fuimos y ya recibía terapia de lunes a viernes, 10 horas por semana, ¿no? no más. 12. Él hacía 10 entre lenguaje y conductual y 12. Y 12 horas, sí, 12 sensoriales 2 más.
nosotros nunca llegamos a tanto. No tanto, sí. Sí, llevarlo 4 veces por semana, pero no tantas horas. Nosotros, O sea, nosotros le hicimos muy intensivo, Sí. intenso. Ahí yo voy a hacer ahí un paréntesis porque yo no le digo Carolina y me siento muy raro diciéndole Carolina. sí, es raro. Pero dile cómo lo dice. Claro, No, entonces por eso hago el paréntesis. Abre el paréntesis. Voy a hacer el paréntesis, decir, yo le digo Sol, por las dudas que ustedes me digan, ¿no? Pero ¿por qué está con Carolina y le dice Sol? Pero tampoco se asombren si ella en algún momento me dice Sol, porque nosotros nos decimos Sol y Sol. Entonces, muchos amigos, acá tengo uno presente, que en algún momento le dice Sol a ella, pero eso no es todo. Nosotros hace 10 años Ay, ¿te acordás? hicimos un curso de buceo y nos hicimos un grupo de amigos Y te llamaban Sol. No. y me decían, ella me decía Solsis. Entonces, el grupo, todos me decían Solsis a mí. Pero no es eso. Íbamos a la casa a comer de los amigos y la mamá de los amigos me decían Solsis a mí. No, ese día fue mortal. La mamá de una Porque nadie amiga le decía, nuestra. se llama Mariano. Claro. Y la dejaron, decía Solsis, Solsis. Bueno, entonces... Ya. Y hago ese paréntesis por la duda de que en algún Por si momento se sale- nos escape. sale. Porque la verdad me siento incómodo decirle Carolina cuando en realidad le digo Sol. Ahí, Sol, tú dijiste que cuando llegaste al diagnóstico, vos dijiste, vos ya sabías que te iban a decir. Sí. Pero ¿qué es lo primero que pensaste? Porque uno dice, bueno, sí, estoy preparado, yo ya sé que tiene autismo, solamente es confirmarlo. Pero más allá de eso hay un proceso de esa aceptación. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron, León tiene un grado de autismo, es muy chiquito, todavía no sabemos qué porcentaje puede ser o qué nivel? ¿Y qué es lo que no te dijiste en voz alta? No, es que yo lo tomé como muy natural. O sea, yo ya venía investigando tanto que en realidad cuando estábamos en Argentina, que encima yo no es porque dudara de si tenía autismo o no, pero bueno, parte de mi obsesión le hice con 2 equipos de profesionales distintos las evaluaciones en simultáneo. No porque quisiera saber si llegaban A lo al mismo. mismo resultado, sino porque quería saber, a mí lo que más me preocupaba es cómo sigo. O sea, está bien, yo ya sabía que tenía autismo, los profesionales iban A confirmar. a confirmarlo, pero para mí lo importante era eso. La línea de tratamiento, ¿no? Claro, O sea, ¿qué tratamiento? O sea, ¿y ahora qué hago? Exacto. O sea, bueno, y en realidad el diagnóstico nos dieron a los 2. Fue Sí, virtual. Fue virtual, Nos me leyó, parece, sí. ¿no? Sí. Esa fue la segunda vez que lo llevamos. Pero en realidad creo que lo que pensé es, esto no es nada. Es raro, pero es decir, que tenga autismo para mí no es nada. Es algo que con lo que yo puedo hacer algo. O sea, listo, tiene autismo. ¿Qué hago? Le hago tal tratamiento, tal otro, tales terapias. Y era algo que yo podía manejar. Estos son los silencios que perforan el corazón. Sí, yo me acuerdo, bueno, la segunda, cuando nos leyeron el tratamiento, que estábamos por Zoom. Sí. Y es verdad, a veces cuando yo hago los videos de La Luchadora, acá lo están viviendo. Sí. Wow. Jonathan, te cedo la palabra porque esto Débora, hay te que cedo la procesar. palabra. Bueno, mira que en mi caso, te puedo ser honesta, en el carro saliendo del médico hacia mi casa, llamé a Jonathan. Con Jonathan no lloré, o sea, en verdad con Jonathan no lloré, o sea, simplemente le dije, tenemos banderas rojas de autismo, hay que trabajar con Santiago para tratar de minimizar lo más que podamos síntomas. Jonathan me dijo, ok, cerramos, llamé a mi mamá, porque yo le decía, ojo, mi mamá también es maestra de educación especial, y yo le decía a mi mamá, hay algo que estoy viendo, hay algo que me está llamando, todo este pensamiento, yo también se lo conversaba a mi mamá,
Y yo me decía, todo esto está muy chiquito, no sabes, deja que pase lo que tenga que pasar, o sea, porque también teníamos este pensar de que hasta los 3 años, hasta los 2 años, no se puede terminar si hay o no hay, pero como decía, 1 año y 4 meses, eso ya yo lo veía, o sea, yo decía, yo tengo toda la teoría del autismo, yo he tenido oportunidad de trabajar con niños con autismo, hay algo que no me está cuadrando, y bueno, también, yo llamé a mi mamá y le dije, bueno, también tenemos banderas, hay que trabajar, que hay que hacer, o sea, mi mamá dice que hay que hacer, bueno, terapia, es lo que hay que hacer, terapia, cerré con ella y sí lloré. En el resto, que fue como de Multiplaza a Tlapa, porque mi casa era por ahí, ese tramo, esa recta, sí lloré, pero no tanto por el diagnóstico, no tanto porque Santiago lo tuviera, sino porque sé qué pasa. Que si no, como no estábamos las mismas, no sabíamos qué nivel estábamos, no sabía si iba a ser no verbal, no sabía si iba a llegar a hablar, no sabía si exactamente en qué manera, si se iba a poder comunicar, si iba a ser por tarjetas, si iba a ser por dispositivos, si iba a ser oralmente, qué tan no sabía si iba a tener acompañado una discapacidad intelectual, si no iba a tener discapacidad intelectual, porque la edad no me daba para poder saber. Y como sí había un retraso en lenguaje, entonces había muchas probabilidades de que estuviéramos de ese lado del autismo, ¿no? Entonces era, y si no llega a hablar, o sea, esa parte de que no está en mis manos, porque no está en mis manos, o sea, yo le puedo dar toda la terapia que sea, pero al final, si es un chico no verbal, por toda la terapia que le demos, no es porque es su característica, o sea, es la característica de ese tipo de autismo. Entonces era, y si habla, o sea, yo me puse a pensar todo eso, como que todos los pronósticos que pudieran existir en una persona dentro del espectro. Y bueno, llegamos a la casa y con Jonathan ahí, o sea, nada más nos miramos. Para mí, hay que trabajar. Sí me fue Espérate, y al final ese día era como si hubiéramos abierto una caja de Pandora. Sí, eso lo iba a decir. Ese día fue el día todas las características las vimos al mismo tiempo. Sí. O sea, fue... Como si hubiera agarrado la cortina y mira, aquí está la vista. Coño, ahora veo. Mientras tanto antes... Santiago, ¿Pero porque Santiago cambió o porque realmente ustedes tuvieron otra...? No sé, o sea, nosotros lo veíamos como que, no me ve, pero no me ve. O sea, no tenemos contacto visual. No señaló. No me está escuchando. Sí. Ese día fue el Santiago, vieron todo juntos porque Santiago comenzó a correr de un lado al otro en la casa. Que no lo hacía. Pero él no corría de un lado para el otro, hasta este día. Corría. O sea, son cosas que y tú lo llamabas y lo agarrabas y es como si él no estuviera, o sea, como si él no estuviera. O sea, Santi. Y no es que, no sé si nosotros no percibíamos, no sé. Pero como te digo, él también no hacía esto. Los dos trabajábamos, sí. O sea, no es que estábamos en la casa el 100% hasta que estuvimos en pandemia. Sí. Que ahí fue como que... Este soy yo, ¿no? Pero fue un día nada más. Ese día yo lloré. Ese día que estaba de un lado para el otro, yo sentí la impotencia. Yo me sentí impotente. O sea, mi mayor preocupación era si me iba a reconocer como un papá. Eso era lo que más me sentía y decía, Débora, pero tú que tienes experiencia en ese mundo, él me va a ver y me va a decir, papá, tú le vas a ver papá, o... Porque sabemos que efectivamente hay niveles mucho más, ¿no? Que tienen no digo una complicación, pero una característica mucho más difícil. Pero ese día yo lo vi y yo me acuerdo como si fuera ayer. Yo estaba, no llegué a colapsar y fue puntual.
fue 2 horas, 3 horas de esta frustración, ¿no? Que Él se uno fue a se caminar siente- al estacionamiento. Yo me fui a estacionar porque en pandemia, ¿qué hacía yo? Yo me caminaba del piso 1 al piso 5. Era mi manera de hacer ejercicio. Me ponía audífono y me iba. Ujú. Y me fui a caminar y me fui, regresamos. El otro día, boom, empezamos. Y desde ahí, yo siempre digo, uno como brasileño, aquí tenemos un argentino también, aquí somos una familia de, si sumamos aquí hay 8 mundiales, pero yo creo que el sueño de todo papá, no de todos, pero la gran mayoría que vive el fútbol y eso, dije, yo quiero, si salió niño, wow, yo quiero ver mi niño, no veo que uno meter a los 2 años en la escuela de fútbol. Y hoy te digo que, mira, yo no voy a ver mi hijo en el fútbol, lo voy a ver en básquet, ¿ok? No tiene grandes habilidades para el deporte, de hecho lo hace porque queremos que haga deporte para Porque le su gusta salud, estar en equipo. porque le gusta estar en equipo. Lo social a él Sí. le gusta. Sí, pero Santi yo quedo con lo que dijo Carolina, fue transformadora, es un diferente de Jonathan antes, Jonathan después, hasta mismo nosotros que estamos liderando todo el tiempo y tenemos que tomar decisiones y a veces nos frustramos, a veces, hasta en eso, Mariano, la perspectiva es otra y el cambio es mucho más rápido. Como líder tú también tienes los 3 segundos para frustrarte y ya buscar la solución. Ujú. Y con Santi fue lo mismo. Con Santi me frustré, lloré, pero otro día estábamos en terapia, yo me lo iba a llevar, lo pasaba, íbamos a Creta, nos regresábamos nosotros. Y hoy te digo, no tengo el futbolista, pero tengo mi campeón. Eso sí, no juego en las Olimpiadas de lo que sea, no las grandes Olimpiadas, pero yo voy en las Olimpiadas de matemáticas, de repente ese tipo ahí me va a inventar algo que yo ni siquiera sabe, que no sabe ni que existe, porque es tener una facilidad para lo que a mí me cuesta, que es la tecnología, los números, ¿sabes? Y creo que es la parte que hoy te puedo decir, no veo esto. Y gracias a Dios que cada vez, por eso estamos acá, cada vez se escucha más sobre la neurodiversidad, ¿no? Sobre el autismo, y hay muchas informaciones importantes. Y hoy quizás hay un papá y una mamá que está pasando justo en esta noche, en esta tarde, algo parecido. Están recibiendo un diagnóstico, un prediagnóstico y no saben qué hacer. Sí, y muchas veces me dicen, bueno, pero ¿por qué grabás esos videos con León? Digo, mira, tengo varios objetivos. Uno es ayudar a que él se desarrolle, entonces el hablar, que ahora bueno está en su etapa de no hablar, sino escuchar esa música, que lo bueno que me sacó ahora de los cánticos de Navidad, porque estuvo 4 meses, pasó Navidad y seguía con los cánticos. Él se sube al auto y quería cánticos de Navidad, digo, por favor. Ahora pasó a canciones en inglés, entonces vamos, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, entonces vamos con eso. Pero me ayuda también, yo digo, quiero ser ese activista del cambio que quiero en esta sociedad. Y me ha pasado, ayer estaba en un evento, me llama una madre y me dice, Mariano, mira, vi tu video y quiero decirte que yo tengo una hija de 10 años y gracias por... O voy en la empresa y me llama uno y dice, mira, Mariano, ¿sabes qué? Yo tengo una hija también. Entonces, eso empieza a generar comunicación, porque a veces es como un tabú hablar. Y dice, no, pero ¿por qué lo exponés? Piensa, es un tabú hablar de que uno tiene autismo, que... No, hay que hablarlo, hay que trabajar esas cosas. Y también para los que no son padres, o que no tienen hijos con autismo, también entender las cosas que pueden pasar. Me acuerdo, hay un video en particular, que fue cuando León probó por primera vez el helado. Ay, sí. todos llorando, sí. Y me llama una madre. Después lo vamos a colocar. Me llama una madre y me dice, Mariano, lloré con vos porque a mí me pasó lo mismo. Es decir, la gente que quizás no lo vive, pero León, el ir y probar un poquitito, y para nosotros era, wow, un mundo. Y es esto donde le empezamos a dar valor a un montón de cosas que uno a veces no es consciente.
Pero bueno, estamos hablando nosotros y este episodio es de ustedes. Yo le decía a Caro antes de iniciar de que al final con Santi yo no he sido tan... O sea, yo no lo niego. O sea, él tiene autismo y por lo menos lo que es la escuela, saben, porque al final Santi tiene muchas ocurrencias. Es un niño que se sale con Santi es muy divertido, man. Te voy a dar un ejemplo. Ayer payaso. estaban en matemáticas y están dando la centena, decena, unidad, todo este tema, y él no quería trabajar. Y le fue la maestra, pero Santiago, estoy lidiando con el estrés. Entonces saca muchas cosas y también es un niño que es muy directo, no tiene filtro. Entonces, claro, yo necesito que las maestras sepan, o sea, él no lo está diciendo por ser grosero, él no lo está diciendo porque te quiere hacer sentir mal, sino es su pensamiento. Y tiene otra cosa, de que si él piensa algo, él tiene que decirlo. Y no se va a quedar tranquilo hasta que no saca esa información de su cabeza. Aunque le diga, espérate, dame un momento, dame tiempo. Si él no lo saca, no te va a dejar en paz. Y si no lo quiere sacar, tampoco Sí, no lo va a sacar. No decía porque no te lo va a sacar. Bueno. También, ¿no? Entonces, pero hay por lo menos compañeros de él que a las mamás, ¿no? Yo no, o sea, saben que Santi va a terapia, que hace cosas. Hay unas que sí le he dicho que está dentro del espectro, hay otros que no he tenido la oportunidad como de hablarlo, porque no quiero que lo etiqueten. Y ojo, no es que no quiera que sepan, pero como a él no se le nota, por decirlo así. O sea, él tiene sus conductas y su pensamiento restringido y sus obsesiones con temas específicos. Ahorita estamos con Mario Galaxy y tuvimos con Pau Patrol, que tuvimos 4 años de cumpleaños de Pau Patrol. O sea, León pasó por todos los number blocks. Sí, Todos los cumpleaños number blocks. entonces, ese es el tipo de ahorita de dificultades que no son dificultades, son su parte de él, pues, que nosotros aprendimos a vivir con eso, que no nos molestan, pero también tratamos de que sacarlo, ¿no? No hablamos solo de estos temas, existen más cosas, pero respetamos también sus gustos, ¿no? Sí. Entonces, yo le decía a Caro de que al final no es que no quiera que la gente sepa, pero no quiero que lo excluyan, ¿no? Porque, no sé, o sea, es el que tiene algo, es el que... Pero ¿tú crees que tú diciendo que hoy tu hijo es autista, lo excluirían? Es que no es... A ver, ¿cómo te digo? No es tanto... Porque vamos a colocar, déjame repasar la pregunta o colocar en otras perspectivas. Quizás no saber que es autista, ¿será que no positivamente vamos a pensar que existen personas positivas en ese mundo y vamos a pensar que positivamente quizás las personas tenían más empatía y en vez de ¿sabes qué? Sí, okay, lo entiendo que su comportamiento, entiendo. No sé si es que no quiero que le tengan lástima. Yo creo que al final las características que tiene Santiago son muy funcionales. Entonces, lo que no quiero es que al final, es el que tiene autismo, ¿sabes? Es eso es lo que yo no quiero. Es que en algún momento vamos a tener que convivir con eso porque, bueno, ya. Pero también te voy a explicar también por qué. Que yo le decía a Caro, ahorita va a llegar un momento que a Santiago hay que decírselo. Sí. Y él sabrá que él tiene autismo. Pero yo siento que en este momento, esta edad, 8 años, es cuando los lazos sociales más se están dando, ¿no? Sí. Entonces, no quiero... o sea, ya gracias a Dios, el año pasado fue muy difícil socialmente con Santiago. En la escuela, ¿no? En la escuela. Él logró como... el primero fue fenomenal. Segundo grado, porque él ya está viendo las diferencias de sus compañeros y en los gustos. Su gusto era Pau Patrol. Ya en segundo grado Pau Patrol no es gusto, ¿no? Entonces, eso de ya los varones sobre todo ya están con el deporte, el fútbol, el baloncesto. Él entró a baloncesto
pero no juega. O sea, él está por pertenecer a un grupo y le encanta pertenecer al grupo. Hoy en día llevamos ya este es nuestro tercer año en baloncesto y ya por lo menos encesta. Hasta el año pasado él no encestaba, ¿me explico? Entonces, él ha ido mejorando, ha ido cosas, pero todavía no hay o no existía una conexión con su grupo el año pasado. Hasta final de año que conseguimos, o él consiguió, porque la verdad que fue él, un grupo de amigos que este año se reafirmó, por decirlo así. Mañana tenemos una salida al cine, somos 18 personas, o sea, son 9 niños y 9 adultos, ¿me explico? Entonces, sí estamos trabajando, sí estamos tratando, y también de hacerle entender a Santi, sobre todo a las niñas, eso no se le puede decir a una niña. Sí. O sea, también de que él entienda de que tenemos que tener filtro. Hay cosas que no se pueden decir ni a niñas ni a niños. Y ni a la teacher tampoco. Exacto, ¿no? Entonces, son cosas que él tiene que aprender y yo estoy segura de que él las va a aprender, pero puede ser que demore un poquito más que al Pero resto de por otro lado, yo abro un paréntesis y creo que también ahí entra mucho la sociedad de lo normal, ¿no? Exacto. Porque quizás también el Sí, niño, que es normal. que es Exacto. normal, o sea, el niño de 8 años que todavía está en Paw Patrol, él es un niño único, entonces quizás además la presión de que Es un tema social. de que ellos sean igual a los demás. Y quizás si nosotros quitamos esa presión, claro, dentro del desarrollo, ¿cierto? Porque el desarrollo sí existe un patrón, pero... Sí, pero también no somos matemática, que es Exacto. 1 más 1 es 2, es decir, las personas tienen desarrollos y unos pueden estar un poco más, un poco menos. Entonces, si estás en segundo grado y todavía tenés rasgos o características de primer grado, no está mal. No está mal. No estamos todos... Sí, por eso No. digo que quizás nosotros como padres o hasta mismo la misma sociedad, los educadores también, porque ¿cuál es la función del educador de un niño autista? Quitar ese retraso, acelerar el proceso para que él se ponga dentro de lo promedio de los niños. Sí, pero quizás o sea, no van a estar en el promedio. No. Y no está Pero bueno, mal. Ya es justo que eso. no es tanto el promedio, es darle las herramientas Sí. de lo que él necesita, o sea, de lo que la capacidad que tiene, Sí. a tratar de buscar la mayor capacidad que tenga Sí. él para Que se pueda desarrollar. desarrollarse. Sí. No necesariamente esa capacidad sea Pero lo la que digo, o la sea, común, de porque no repente es la las normal, la herramientas común. para desarrollarse en una edad adulta o adolescente, Ujú. pero a un niño que está viviendo y que dentro de ese retraso es algo Normal, inocente, bonito, quizás ese aceleramiento Es que por eso más también por no quiero parte social. quitarle esa inocencia. Sí, por Porque eso. hoy en día Es los parte niños de su ese- etapa, ¿sí? pero Sí. los niños de hoy en día de esa edad ya no son inocentes. Sí. Entonces, yo no quiero que él la pierda. Sí. ¿Me explico? Y al mismo tiempo yo no sé que si ya hablé así contigo, yo trato de hacer que Santiago vea la forma de que sea un poco más chispa, porque él es muy inocente y lastimosamente en un mundo donde estamos hay gente muy mala, ¿cierto? Que es otro punto que no creo que vayamos a profundizar, pero son Sí, muy porque inocentes. esto va a dar para 3 horas sí, hablando. Sí, y sí, sí, sí. ahí tenemos un bloque de la esperanza. Acá vamos a pedir un poco más de sintaxis a Caro y a Débora, o a Sol y a Débora. Si tuvieran que sintetizar para los que nos escuchan, para esas madres, esos padres, en esos días difíciles, porque a veces tenemos esos días difíciles con nuestros hijos, ¿de dónde sacan esa fuerza? Y en realidad es más o menos lo que dijimos, o sea, pensar en el desarrollo de ellos y saber que este momento es lo más importante, los primeros años, eso es su desarrollo. Entonces, si no tengo fuerza, estoy cansada, estoy agotada y no sé dónde la sacas. La sacás. Y pero le tuvieran que dar un tips a esa madre que todavía está luchando, Débora, ¿qué le dirías a esa persona que está escuchando diciendo, ¿sabes qué? Cuando te sientas abatida... Piensa en lo que quieres. O sea,
piensa en... sí, Vamos, o sea, vamos a piensa hacer en que... diferente. Si lo pudieran las dos, vamos a escuchar de las dos. Si pudiera calificar las etapas, ¿cómo lo calificarías? Primero, voy a dar un ejemplo. Primero, la aceptación. Segundo, Es que Yo no pasé por Es que ninguna de exacto, esas yo etapas. acepté de una vez. Claro. Claro. Porque existe el duelo. O sea, Sí. no es mentira. Existe el duelo en el que hay personas que no aceptan un diagnóstico Y se queda en el por qué a mí y por qué a nosotros nos tocó. y tienden a tener una intervención tardía. Porque hasta que la mamá ya dice, ok, tengo que hacer algo. O la mamá, el papá. O sea, Sí, cuando ya no tiene más el que agarre, opción. el que agarre la rienda en el momento. Mm. Creo que pasamos lo mismo, de que al final ya me dijeron, sí, tiene bandera roja, hay que hacer esto, ok, vamos a trabajar, ya lloré en ese tramo, en esa recta, ya, ojo, no quiere decir de que no me duela, de que al final, chuzo, bueno, me gané la lotería, o sea, de que al final, bueno, nos tocó a nosotros y tenemos que vivir con esto y tenemos que seguir adelante porque al final Santiago, en este caso, depende de cómo estemos nosotros. Si nosotros no estamos bien, él no va a estar bien. Si nosotros no les damos las herramientas que él necesita, él no va a ser capaz de sobrellevar este mundo que le exige mucho, porque todavía no tienen esa aceptación total. Y algo que sí yo tengo es, yo no quiero llevar a Santi a lo que determinamos como normal, ¿no? Yo quiero que sea él y nosotros respetamos mucho su forma de pensar y, ojo, hay días que lo quiero ahorcar. No es mentira, o sea, hay días que yo también me siento abrumada de que, Santiago, ya te dije que... Sí. lo que esté pasando en el momento, pero el por qué, pero por qué, Ay, Leona pero por está qué, así. pero por qué, León está con el Está con el porqué. porqué y pero ponte, ahorita esto yo lo estoy viviendo con Santiago, bueno no, como el año pasado, ¿no? Pero eso es algo que es una etapa que tú vives a los 4 o 5 años. O sea, Nosotros estamos viviendo ahora. sí, tal está. con Todo Santi el- nosotros lo Y con- empezamos, y con las cosas también. Pues si te ves el agua esta y dije, papá, mira Evian, mira, agua natural, no sé qué. Pasa 2 minutos, viene lo mismo. Oye, papá, ¿te lo viste esta agua? O sea, y a veces a uno dije, oye, ya me lo dijiste, ya va por la 10ª vez, ya sé que el agua, incluso ya la probé, pero está ahí. El agua, mira esta. ¿Me explico? Pero ¿Qué creen que estamos haciendo mal como sociedad cuando miramos al autismo? Sol. ¿A mí? Perdón, como que me bloqueé. no hay filtros. mira, yo creo O que Débora y... más como sociedad, yo creo que al final es entender que todos somos diferentes. Sí. De que todos tenemos maneras diferentes de pensar. Y creo que eso es lo que todavía a la sociedad no logra entender. Y ojo, no son todos. Hay personas que llegan a tu vida como con ese de que, chuzo, yo lo estoy haciendo bien y hay gente que yo sé que me apoya. Pero todavía está esa parte de que todos pensamos diferente y tenemos conductas diferentes, pero al ponerle la etiqueta de autismo, entonces ya esa diferencia de la que ustedes y nosotros podamos tener, pero es que él es autista. Él es diferente porque él es autista, ¿no? Sí, quizás es como para que las personas puedan ser un poco más comprensivas en cuanto a las diferencias. No es por tratar de etiquetarlo. A mí me pasa que yo no tengo problema, o sea, a mí me preguntan, yo lo digo, tiene autismo, no es que ando, exacto, por no eso, ando es que ando por el vociferando mundo, por ahí. pero quizás para que entiendan, no sé, por ejemplo, íbamos a algún lugar, íbamos al shopping, León se tiraba al piso porque quería tomar tal elevador y venía otro, y quizás las personas te miran como que sos mala madre, no pones límites. Exacto. Entonces digo, quizás el saber que tiene una condición
ayuda a que las otras personas puedan tratar de ser un poco más amables y no juzgar tanto determinadas situaciones. Por lo menos lo que decías antes de que tú correteabas a León porque salía corriendo, en mi caso él no salía corriendo, pero él no tenía control de su cuerpo. Entonces él podía pasar y podía golpear a alguien, pero no era porque quería golpear a alguien. Sí. A mí me pasó en el Parque Omar. En uno de los juegos, Santi tenía 3 años, pasó y golpeó a una niña. O sea, la chocó y la niña se cayó. Y la niña, sí, era más chiquita. Y el papá comenzó a gritarle. Uno, al final, es un niño de 3 años. O sea, Sí, primero. Sí. primero que nada. Y al final yo nomás lo miré y dije, es un bebé igual que el tuyo. Estaba pasando. Sí. Yo agarré a mi hijo y me fui. O sea, porque al final, entonces estoy como en ese de, tengo que estar pendiente. Santiago, acuérdate, hay niños chiquitos. Por lo menos cada vez que vamos a un lugar que hay niños de todas las edades, yo, Santi, acuérdate que hay niños pequeños, ten cuidado, puedes jugar todo lo que tú quieras, pero Sí. sé consciente y ten cuidado. Entonces, claro, estar pendiente, Santi, acuérdate, Santi, cuidado, mira que hay una bebé cerca tuyo. O sea, claro, tengo que estar pendiente porque yo sé que no es que lo quiera hacer de maldad, pero puede pasar. Y ya Santi ya es alto, tiene 8 años, o sea, ya es un niño grande. Sí. Entonces, ¿sabes? No quiero que al final, sin querer, pues No. puede lastimar a alguien Pero sin yo querer. creo que estamos de a poquito teniendo más este sentido de empatía. A nosotros nos pasó justo el fin de semana, León quería el tema de ir a recoger los huevos. ¿Y qué pasa? Cuando hacen esas competiciones Oh, que empiezan a descartar, Ujú. León no No puede entiende todavía esa parte. entender de que él puede perder. Exacto. Pero la verdad que ahí casi lloramos los dos de vuelta, Sí, lloramos. porque León llegó casi a la semifinal Ok. y le dijo, bueno, León, sos el subcampeón. No. Bueno, no importa, ganan los dos. Y la felicidad de León salió a abrazarlo. Ujú. Y digo, esos pequeños gestos hicieron de que León fuera el niño más feliz en ese momento de mamá, gané. Te entiendo porque ahora con el baloncesto, Santi tuvo juego el martes pasado con otra escuela, o sea, su equipo. La otra escuela ganó. Le fue mejor, digo, no nos fue mal, pero ganó la otra escuela. Como todavía son muy pequeños y era un amistoso, tampoco que era... Un No torneo. estaban poniendo los puntos. O sea, los niños no saben al final Sí, cómo quedó el ¿cuánto? juego, ¿no? Sí. Estaban jugando. Entonces al final Santiago se empieza, mamá, ¿cómo quedó el juego? Ganamos. Le ganamos al otro equipo porque es muy competitivo. Quedaron empate. ¡Ay, qué bien! O sea, Son esas cuestiones que a veces la competición hace que está bien, son chicos y no pueden estar, bueno, vos perdiste y vos ganaste. exacto. Que es lo que nos cuestionábamos la vez pasada. Yo creo que el reto más, uno de los retos más importantes es esa flexibilidad. Y Porque como no Santi- tienen esa flexibilidad cognitiva, Oh, Sí. es un poco más difícil para nosotros hacerles entender de que, bueno, que a veces ganas y pierdes. Ojo, Santi hoy en día tiene un poquito más de flexibilidad en ese sentido. Hay días que está en cero la flexibilidad y hay días que la tiene un poquito más alta. Yo creo que este programa va a tener que tener varios episodios, socio. Porque Mira, se nos están acabando las baterías y la verdad que podemos generar un programa de los socios podcast de Especial Sí. Autismo una vez al mes para conversar, para concientizar, para traer a la mesa Diferentes gusta. temas. otras discapacidades, otras formas de mirar el mundo. Me parece que esto generó, por lo menos en este espacio, porque no va a poder Lo que terminar. pasa es que aquí quedamos, aparte que tenemos confianza también para hablar del tema, aquí nos quedaríamos toda la tarde y posiblemente toda la noche. Entrando en el tema, ¿qué dirían ustedes como mamás atípicas para esas mamás de niños típicos que quizás no tengan la misma empatía o quizás no comprendan lo que se requiere, lo que está detrás de este comportamiento o detrás de alguna acción que como papás, yo por ejemplo, yo siempre me pongo del lado de ella también, o sea, el papá está velando por su hijo y lo que hizo no está bien, Sí. pero
¿Cómo enviar este mensaje a esas mamás neurotípicas? Pero a mamá, o sea, neurotípico a neurotípico o de atípica a neurotípico. De atípicas a neurotípicos. O sea, a esta mamá de niños típicos. Okay. No, yo en mi caso, lo primero es que recordar que son niños y que dejar fluir, o sea, y al final si sientes una, ¿cómo te digo? Tienes una duda o algo, acércate a la mamá de la persona y estoy segura y de muchas mamás con las que he tenido la oportunidad de hablar que son mamás neuroatípicas, neurodivergentes, yo diría que tenemos toda la voluntad de poder explicarte qué está pasando, qué necesidad tenemos en el momento y cómo puedes ayudarnos. Creo que eso sería como mi aporte a una mamá neurotípica. Solsis. No, eso, que traten, quizás es difícil porque a mí Que también no saben. Claro, no saben, yo creo que es el desconocimiento, incluso yo misma, antes me pasó con una compañera de trabajo, la hija, que yo decía, pasa que no le pone límites, o sea, esas cosas que enseguida como que viene el enojo del chico se comporta así, porque los padres son los que... Y después te das cuenta que, o sea, empezás a tener conocimiento y empezás a ver, yo ahora, no sé, de lejos veo a mi compañera de trabajo y digo, uy, pobre, la verdad que la pasó porque también su hija tiene algo. Y digo, bueno, lo mismo le deben pasar a ellos y que traten de ser un poco más comprensivos, que traten de capaz de indagar un poco antes de juzgar a la otra parte. Y bueno, tampoco se puede andar por el mundo pidiendo disculpas. Una etapa me pasó a mí, de que bueno, yo no llevaba mucho al parque porque era realmente agotador. Hubo veces, sobre todo los viernes, que yo volvía llorando. O sea, así como yo no lloré cuando le dieron el diagnóstico porque, como dije antes, para mí era nada, era decir, bueno, listo, esto es lo que tengo y aquí vamos para adelante. Pero sí a veces me sentía, ¿qué es eso? En la interacción con otros chicos, con otros padres y ver, y era, no, perdón, no lo hizo a propósito, que León iba y como que lo empujaba y o se subía y no respetaba una fila y era todo el tiempo y disculpe, perdón, que... Y eso como que era agotador y yo volvía llorando. Sí. Y bueno, y quizás es eso, que traten de no sería así estudiar, pero... De ser más comprensivos. Más comprensivos. Sí. Sabiendo más que hay una serie de características que quizás no las estamos viendo cuando hay una persona con un berrinche, un niño con un berrinche. Entender de que quizás tiene una característica y entonces decís, bueno, no se tiene que comportar normal porque tiene... Para ir cerrando hay un cierre con propósito. Solsis me dijo, yo esa pregunta no se me ocurre nada, igual la voy a hacer igual, aunque no se te ocurre nada. Es, si León pudiera decir algo al mundo... Uy, me la pusiste dura a mí. ¿Qué crees que podría decir? Si le damos el micrófono a León y decís, León, ¿qué querés? Que sean más amables, más comprensivos, que no juzguen tanto. Débora. Yo creo que esa parte de no juzgar tanto y de querer, ¿sabes? Porque Santi es sus amigos y estoy segura de que no todos sus amigos, no todos consideran a Santi amigo, ¿sabes? Entonces, porque para él y para él su salón, o sea, su promoción, que son 2 salones, para él esos son sus amigos. Sí. Todos son sus amigos. Entonces es esa parte de tener un poquito más empatía, y no solo con Santi, o sea, con todos en general, ¿no? Hace un par de meses yo me enteré que a Santi ya no estaban como los niños, perdón, que ando con la tos aquí, pero yo me enteré porque Débora se entera de todo, pero hasta que llegue a mí
y me enteré que a Santi, y ahí sí sentí un poquito, ¿sabes, Mariano? Me dio como una frustración, pero al mismo tiempo dije, espérate, yo tengo el mejor, tengo mi campeón, así que no pasa nada, y los que pierden son ellos. Que después me dijo, mira, ya no están invitando a Santi para los cumpleaños. Bueno, nosotros lo vivimos. Nosotros lo vivimos también eso. Wow, Yo eso estaba. fue como decirles que, wow, y tuve la alegría de Santi. Hoy, bueno, fue a lo que hablamos, pum, lo vi, me dolió, pero reaccioné, y hoy Santi es el que también dice, ¿quién te va a invitar a tu cumpleaños? Y dice, no, ese no. Bueno, ¿sabes qué? Al final estamos bien, no pasa nada. Pero sí son cosas que a uno Sí, le para toca nosotros fue duro. una lucha. Carol lo sufrió mucho, de que había un grupo de madres y que ella no estaba excluida y que se juntaban y todo. Sí. Y León se enteraba de que había cumpleaños y todo, y a él no lo Y no invitaban. estaba, Porque, Lo que pasa es que Santi no la se escuelita entera te de dice, todavía, o sea, Mm. él todavía no tiene esa malicia de que hubo un cumpleaños, pues como todo es sí, por chat. por chat Sí. con los papás. Y bueno, yo me entero cuando ya pasaron los cumpleaños, ¿no? No, y con las redes sociales también, Sí. que hoy uno va a No, Instagram y no todo. tanto, como yo trabajo en la escuela de Santiago. Me entero de los cumpleaños por ahí mismo, Sí. o sea, ellos mismos. Pero como Santiago no le mete mente, todavía no le mete mente a eso, no ha tenido esa, como que a mí no me están invitando, ¿no? Claro, es que León tampoco lo tiene eso, él no es consciente. Sí. Lo mismo cuando los chicos, que esas cosas también duelen, cuando los chicos no quieren jugar con él y corren y se van para otro lado. Ujú. Él corretea. Y León piensa que el Es un juego juego. es ese, es correrlos. Y bueno, sí. Estamos llegando al final. Mira, primero quiero felicitarlas porque yo sé que Fluyó. fluyó. Sí, fluyó, es verdad. Se atrevieron. Espero que Que- hayan que lo disfrutado, que era lo Sí. más importante. Que Terminamos con la última pregunta y vamos a hacerlo para los dos, así como hemos hecho. ¿Qué tipo de mundo necesitamos? Y ahí abarcamos nosotros todos. Pero según ustedes, ¿qué mundo o qué tipo de mundo necesitamos construir para ellos? Un mundo más empático. Sí. Es lo que yo creo que... empatía. Exacto. Yo Mejor creo que- dicho, Creo que la imposible. palabra es Sí. Abraham Hicks. Y creo lo que que hemos antes hablado. de reaccionar al ver un padre con un niño que o está con rabieta o que se quiere pasar en la fila y todo, entender de cómo lo puedo ayudar. Me parece que eso es algo que tenemos que, antes de Sí. reaccionar, cómo lo puedo ayudar. O porque está gritando y todo y decir, uy, este padre que no le pone límites. Sí. No juzguemos. Exacto. Sí. No sabemos qué está pasando Hay- cada persona. Hay un libro que leí hace poco que se llama Abrazando el Cambio. No sé de cuál un- es. de un autor. No caía al no, principio. no nos queda, pero. Lo que pasa es que digo, no nos queda porque a todos él Ya los ha regalado. Sí. él tiene Voy 3 regalando. libros, va para el 4.º libro y aquí nos tiene que tener más ejemplares porque la gente... Y un poco lo que habla es, uno a veces tiene una vida planificada, el cambio llega, te golpea Sí. la puerta, pero sí siempre uno tiene la oportunidad de elegir cómo vivir ese cambio. Siempre está en uno. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, dentro de nuestro metro cuadrado, pero siempre está dentro de nuestro alcance elegir cómo vivirlo. Mi invitación a todo el mundo es poder gestionar su metro cuadrado y elegir que cuando pasan estas cosas siempre hay algo de mí que puedo hacer. Esa es mi invitación. Querido socio, su cierre. El autismo no vino a cambiar a nuestros hijos, el autismo vino a transformarnos a nosotros. Y creo que esas 4 personas que están acá, estamos juntos levantando la bandera pro autismo y queremos como sociedad impulsionar el crecimiento, esta visión más abrangente de la neurodiversidad. Y es eso, no hay el niño este o aquello, todos somos primero hijos de Dios y yo creo que
Los Socios Podcast especial Autismo, Empatía. Creo que la palabra es lo que se necesita para crear eso, y juntos yo estoy seguro que vamos a aportar nuestro grano de arena, y que esa arena se vuelva una roca, y que Santi, que León, que los Fernandos, los José, los Francisco puedan tener su mundo ideal según su visión ideal. Y señores y señores, eso fue Los Socios edición Autismo, mes de abril, mes de la concienciación